¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Aquí estamos de nuevo en su espacio Meditaciones. Hoy es lunes 16 de septiembre y hoy celebramos la memoria de los santos Cornelio Papa y Cipriano Obispo, ambos mártires. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que en los santos Cornelio y Cipriano diste a tu pueblo pastores llenos de celo y mártires victoriosos, concédenos por su intercesión ser fortalecidos en la fe y la constancia y trabajar esforzadamente por la unidad de la Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. San Cornelio muere en el año 253 en el exilio en Civitavecchia. Fue opositor de Novaciano y los rigoristas en la controversia Lapsi. Fue sepultado en el cementerio de Calixto. Y San Cipriano fue decapitado el 14 de septiembre del año 258 bajo el poder de Valeriano. Fue aliado de San Cornelio, obispo de Cartago. Escribió sobre la unidad de la Iglesia Católica. San Cipriano estuvo en desacuerdo con el Papa Esteban I, quien reinó en el año 254 y el 257, sobre la cuestión del rebautizo de herejes y cismáticos. Fue primer obispo africano en ser martirizado, patrono de África del Norte y de Argelia. Ambos se mencionan en el canon romano. Y la primera lectura de hoy está tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 17 al 26. Hermanos, con respecto a las reuniones de ustedes, ciertamente no puedo alabarlas, porque les hacen más daño que provecho. En efecto, he sabido que cuando se reúnen en asamblea, hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Es cierto que tiene que haber divisiones para que se ponga de manifiesto quiénes tienen verdadera virtud. De modo que cuando se reúnen en común, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena. Y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿Acaso no tienen su propia casa para comer y beber? ¿O es que desprecian a la asamblea de Dios y quieren avergonzar a los que son pobres? ¿Qué quieren que les diga? ¿Que los alabe? En esto no los alabo, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 39. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo: aquí estoy. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre: grande es el Señor, los que desean la salvación. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Y el Evangelio de hoy está tomado de Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo,
Cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a uno ve y va, a otro ven y viene, y a mi criado haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a unos intercesores que fueron enviados ante Jesús por un oficial romano. Y esto que sucedió es un ejemplo para nosotros. Fijémonos que es un caso raro que un oficial romano tenga puesta su mirada en Jesús. Pero fíjense que cuando la enfermedad, el dolor, el agobio llega, ponemos la mirada en quien tenemos que ponerla. Y este hombre, a pesar de ser romano y por ende pagano, sin embargo, pues tenía una cierta afinidad con el pueblo al cual él guardaba, custodiaba o cuidaba, porque hasta había construido una sinagoga. Tenía amistad con los ancianos y tenía un siervo a quien quería mucho. ¿Qué dice esto de aquel oficial romano? Pues que se había identificado muchísimo con el pueblo hebreo, que les tenía cariño. Y el hecho de que tenía un siervo al cual trata como si fuera un familiar, esto dice muy bien de él. Hasta tal punto de que cuando oye hablar de Jesús, no se atreve a ir delante de Jesús porque se considera indigno. Y eso para nosotros es muy importante. Cuando nosotros nos vamos a presentar a Jesús, la humildad es una virtud que no podemos dejar a un lado, ni podemos dejar en la puerta y entrar nosotros por nuestra cuenta. Tenemos que entrar con humildad. Y este hombre la vivió, la experimentó. Tal vez por su pasado, por su vida pagana, por ser romano y por todo lo que la gente resentía de los romanos, él no se atrevió a ir ante el rabí a pedirle un favor para su criado. Y por eso mandó amigos. Qué bueno es tener amigos que intercedan por uno. Y esto nos lleva al punto de la intercesión. ¿Por qué nosotros acudimos a los santos, a la Virgen, para que intercedan por nosotros? ¿No será mejor, como dicen algunos, arreglar nuestros asuntos directamente con Jesucristo, con Dios? Pues este es obviamente un camino que está abierto. Pero el solo hecho de que nosotros queramos utilizar la intercesión de aquellos que están más cerca de Jesús por su santidad, porque ya están en el cielo, dice de nosotros algo interesante, y es que hay humildad. Pedir intercesión es un acto de humildad. El considerarse, entre comillas, indigno de ir delante de Jesús es ya un acto de humildad. Aunque obviamente nosotros cuando oramos estamos hablando con el Señor y pedimos favores directamente de Dios. Pero cuando acudimos a los santos, sobre todo cuando hay grandes necesidades y estamos pasando por situaciones realmente duras y difíciles,
Acudir a los santos, acudir a la Virgen, es un verdadero acto de humildad, de no considerarse digno. Y aunque terminemos hablando con Jesús directamente, el solo hecho de sentirse indigno de hablar con Él, también reconocemos pues que somos pecadores y que delante de la santidad de Dios, pues nadie puede considerarse digno de estar allí. Ciertamente Jesús nos ha dignificado, nos ha levantado, pero en cuanto a virtud se refiere, esto es una virtud de humildad, la virtud de humildad que se ejerce a través de la intercesión. Primero envió a los ancianos y luego envió a otros amigos que fueron a hablar en nombre suyo a Jesús. Y es muy interesante ver cómo hasta las palabras que manda decir, no soy digno de que entres bajo mi techo. Pero el hecho de que pertenece él al mundo militar y que en el mundo militar hayan jerarquías, cosa que también hay en el cielo, y él respeta las jerarquías siendo meramente humanas, él puede entender que Jesús se maneja dentro de las jerarquías celestiales y tiene autoridad. Y quizá eso fue una ventaja que él tenía porque conocía eso, lo vivía en su vida militar. Para la mayoría de la gente, del pueblo, el mundo militar es desconocido y el mundo de las jerarquías también. Pero esto contó a su favor. Y por eso Jesús llegó a decir que no había encontrado una fe tan grande. Y releo el texto ya al final. Al oír esto, dice el Evangelio, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo, yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande, ni en Israel. Y la encontró en un romano. A veces la gente que menos uno piensa nos sorprende. A veces la gente que no es de iglesia puede sorprendernos con una fe mayor que la gente que está todos los días en misa, ¿sí? Así como lo oyes. La gente que uno a veces cree que no tiene fe o que se la pasa entre las cosas del mundo podría sorprendernos con su capacidad de creer en el Señor o tal vez con su humildad por no considerarse digna de estar delante de Dios y pedir la intercesión incluso de nosotros. A veces la gente se acerca a nosotros y nos dice, Padre, usted que está más cerca de Dios, ore por mí. Ese es un acto de profunda humildad. Cuando la gente se siente que es pequeñita, que quizás sus pecados le alejan del Señor y pide la intercesión de otros. Así que cuando estemos en estas situaciones parecidas, no dudemos en acudir a María, a los santos, que son para nosotros hermanos que están en el cielo, muy cerca de Dios, y acudamos a ellos con plena confianza. Jesucristo no se molesta, Dios no se enoja cuando nosotros hacemos estas cosas, porque Él mismo ha querido que esta interdependencia entre nosotros, que forma parte de lo que nosotros conocemos como la comunión de los santos, la usemos. Él ha querido que existan entre nosotros una cadena de mediación, de orar los unos por los otros. En las primeras comunidades lo hacían desde el siglo I y entre nosotros lo seguimos haciendo. ¿Tú cuántas veces no has pedido a alguien que rece por ti? Yo también les pido a ustedes, recen por mí, porque los ataques siempre vienen de aquí y de allá y todos oramos por todos. Así que esta cadena maravillosa de intercesión nos puede ganar gracias inmensas para todos y cada uno de nosotros. Y recordemos, es un acto supremo de humildad pedir la intercesión de otros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.